a la clase para que les quede igual. Entonces, el resumen es, partimos por lo siguiente. Nosotros lo que dijimos en la clase era que la fuente para este análisis de este capítulo, las fuentes de alimentación las vamos a considerar simétricas. Simétricas, balanceadas o equilibradas, que es lo mismo. Para estos efectos lo estamos usando como sinónimo. Y eso significa que los voltajes de línea o los voltajes de fase son iguales en magnitud y tienen una diferencia angular de 120 grados entre ellos. Eso significa que sean simétricas, balanceadas y equilibradas. Nosotros dijimos que íbamos a restringir el estudio a ese análisis solamente porque si no necesitamos otro tipo de matemática y no vale la pena eh, eh, meter otras cosas. Entonces eso primero, las fuentes de alimentación, todas van a ser simétricas. Y la segunda condición que deben cumplir es que pueden tener secuencia positiva o secuencia negativa. ¿Qué significa que tengan secuencia positiva? Va a significar que en la secuencia positiva tenemos la secuencia de las fases, el orden en que las fases van apareciendo a medida que se van moviendo. Recuerden que estas son fasores que están constantemente en movimiento. Entonces primero pasa la fase A, luego la B, luego la C, de nuevo la A, B, C eternamente. Fíjense que lo que se usa aquí es la nomenclatura ABC, pero también podría usarse la nomenclatura BCA. Porque si ustedes siguen escribiendo BCA, 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 finalmente puedo leer en algún minuto ABC. ¿Ya? O puedo escribir CAB, que es lo mismo. Entonces, esta es secuencia positiva. En la secuencia positiva, entonces nosotros, para nuestro caso, dijimos que el ángulo cero, el ángulo de referencia, es el voltaje entre B y C, B sub BC. Ese es nuestro ángulo cero, por lo tanto, todo lo medimos respecto de esta referencia. Y el voltaje B sub AB va a estar desfasado 120 grados respecto del ángulo de referencia, 120 grados positivo, y el BCA va a estar desfasado 120 grados negativo o 240 grados positivo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a usar para estos son los voltajes de línea, los que tienen entre las líneas A, B y C. También podemos determinar aquí en esta secuencia positiva unos voltajes de fase que van a estar dados entre el voltaje de línea A, B y C respecto de un neutro que vamos a establecer en la parte central de este triángulo. Y este neutro, digamos, se genera particularmente cuando tenemos una conexión en estrella. Entonces, el voltaje de fase va a estar dado por B sub N, por un voltaje de fase que es distinto al voltaje de línea, y que el primero está en 90 grados, luego el segundo voltaje de fase es menos 30 y el tercer voltaje de fase es menos 150, que salen de este dibujo. Estos datos permanecen constantes mientras la secuencia sea positiva. Estos son como datos fuente de base. Ahora, en el caso de la secuencia negativa, la secuencia va a ser CBA. Fíjense que esta combinación CBA no es posible encontrarla aquí. Porque aquí tenemos CBA, 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 o sea, puede ser CBA, BAC, ACB, cualquiera de las tres formas. Esto lo denominamos secuencia negativa. Y en el caso de la secuencia negativa, nuestro voltaje de base, de origen, de referencia, sigue siendo el B sub BC, pero ahora el B sub AB está desplazado 240 grados y el B sub CA está desplazado 120 grados respecto de este voltaje de referencia. Si ustedes se fijan, es estos mismos, B sub AB y B sub CA, pero que han cambiado. ¿Ya? Se cambió el BCA por el B sub AB y el B sub AB se cambió por el BCA. Y por lo tanto, los voltajes de fase también van a cambiar. Y aquí resultan ser menos 90, 30 grados el B sub BN y B sub CN 150 grados. Que si ustedes se fijan son los mismos anteriores pero con signos menos. Todos cambian de signo, nada más que eso. Entonces, vuelvo a repetir, estos datos son datos ciertos, son datos reales, son datos que ya son conocidos. O sea, basta saber si la secuencia que estamos usando es positiva o negativa. Y por lo tanto, no vamos a hacer cuestión y vamos a utilizar esta información. Por eso la puse aquí, para que la tengamos a mano.
Ese es el caso de las fuentes de alimentación. Con estas fuentes de alimentación, lo que nosotros nos vamos a dedicar a estudiar las cargas. Y las cargas las podemos encontrar en triángulo o bien en estrella. En el caso de las cargas en triángulo, dispuestas en triángulo, ya la conexión triángulo la habíamos visto. Esta es nuestra conexión triángulo. Entonces vamos a tener que las cargas ZB, ZBC y ZCA están dispuestas de esta manera. Y aquí la nomenclatura también es bastante decidora porque en el triángulo las impedancias las denominamos con dos subíndices. Y a cada una de estas impedancias también le podemos llamar las impedancias de fase del triángulo. Porque cada una de estas caras del triángulo es lo que denominamos una fase. Sin embargo, en el caso del triángulo, esto que sería voltaje de línea o entre líneas, cualquiera de las dos formas, B sub B, coincide en este caso con el voltaje de la fase del triángulo. Esto sucede en el caso del triángulo. Ahora, toda vez que nosotros tenemos una configuración en triángulo y le aplicamos un voltaje trifásico, como esto, entonces se va a generar una circulación de corriente por cada una de las fases del triángulo, a las cuales les vamos a denominar corrientes de fase. Y estas corrientes de fase tienen dos subíndices, I sub AB, I sub BC e I sub CA, depende de cuál sea el recorrido que tengan. Y junto con estas corrientes de fase se van a generar también estas corrientes de línea que tienen un solo subíndice, ¿ya? I sub A, I sub B e I sub C. Entonces el análisis básicamente que vamos a hacer en esta oportunidad es determinar las corrientes de fase y las corrientes de línea, ¿ya? Dado una cierta condición del triángulo y dado una cierta condición de la fuente de alimentación. ¿Cómo calcular eso? Utilizando la ley de Ohm para calcular las corrientes de fase y la ley de corrientes de Kirchhoff para calcular las corrientes de línea. Y vamos a utilizar esos dos grandes conceptos nomás. Entonces, la corriente, por ejemplo, la corriente I sub AB, la corriente de la fase I sub AB, va a estar dada por el voltaje B sub AB que está aplicado a esta impedancia ZB. En el caso de la corriente I sub BC, que sería en esta segunda fase, esta corriente de fase I sub BC va a estar dada por el voltaje de línea B sub BC dividido por la impedancia de fase ZBC. Y por último, la corriente I sub CA de fase va a estar dada por el voltaje de línea B sub CA dividido por la impedancia de fase ZC. Entonces, simplemente utilizar ley de Ohm. Ahora, este voltaje B sub AB, B sub BC y B sub CA son fasores. Y el ángulo de estos fasores, a excepción del B sub BC, va a depender de la secuencia que tenga. Si es secuencia positiva, B sub BC va a ser 0, B sub AB 120 grados, B sub CA 240, como ya vimos. Si es secuencia negativa, B sub BC sigue siendo con ángulo 0, pero B sub AB, que era 120, ahora va a ser 240, y B sub CA, que era 240, ahora pasa a ser 120. ¿Ya? Esas son las diferencias. Por lo tanto, las corrientes resultantes van a tener ángulos distintos, ya sea secuencia positiva o secuencia negativa. Por último, las corrientes de línea. Si ustedes se fijan, aquí hay tres nudos, nudo A, nudo B y nudo C. Entonces, en el nudo A, en el B y en el C, obviamente, se tiene que cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff. Es decir, la suma de las corrientes que entran, I sub A más I sub CA, tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen, que en este caso es I sub AB. Como ya conocemos I sub AB y conocemos I sub CA, entonces podemos despejar para conocer I sub A. ¿Ya? Como este es más este pasa al otro lado restando, y entonces vamos a tener que I sub A es I sub AB menos I sub CA. I sub B es I sub BC menos I sub AB. Y I sub C es I sub CA menos I sub BC. Aquí, por la forma en que hemos escrito ¿cómo se llama? Los símbolos que hemos utilizado en las corrientes, en las impedancias, resulta sencillo determinar las corrientes de línea A, B o C, porque cualquiera que sea la corriente de línea que estemos utilizando, debemos hacer la diferencia entre la corriente de fase que empieza con la misma letra de la corriente de línea, menos la otra corriente de fase que termina con la misma letra de la corriente de línea. Es decir, I sub B, por ejemplo, si queremos calcular I sub B, va a ser I sub BC menos
y su AB. Empiezo con B y termino con B. Y así las otras lo mismo. Fíjense que lo otro que nosotros dijimos en clase es que las impedancias del triángulo, de las impedancias del triángulo, pueden ser todas iguales o pueden ser distintas. En el caso que son iguales, se habla de un triángulo equilibrado, y en el caso que al menos una sea distinta de las otras, ya sea en módulo o en ángulo, entonces el triángulo por completo es desequilibrado. Sin embargo, estas ecuaciones no son restrictivas para casos de equilibrio o no, son genéricas. Por lo tanto, las mismas ecuaciones nos van a servir para un caso de triángulo equilibrado como triángulo desequilibrado. Y estas también, las corrientes de línea, lo mismo. Entonces, aquí es básicamente ley de Ohm y ley de corriente de Kirchhoff. Nada más que eso. Eso en el caso del triángulo. En el caso de la estrella, las cargas las conectamos en la condición de estrella, es decir, unimos todas las cargas, uno de los extremos, las cargas los unimos y lo unimos aquí en un punto neutro, N, del cual podemos sacar un conductor que le vamos a llamar neutro, ¿no? El conductor neutro. Y aquí va a suceder de que la fase o la línea A, en este caso de la fuente, la vamos a conectar al nudo A de la estrella. Y como no hay otro elemento entre medio, este nudo es un nudo simple, por lo tanto vamos a tener aquí esta corriente que es la corriente de línea, va a seguir por la impedancia A y vamos a tener que esta que supuestamente es una corriente de fase, ¿ya? Esa corriente de fase para estos efectos es igual a la corriente de línea. Lo mismo sucede entonces con los otros, con las otras fases de la estrella, ¿ya? Entonces tenemos una fase A, una fase B y una fase C. A diferencia del triángulo, aquí la Z la utilizamos con un solo subíndice. Ahora, lo que nos interesa aquí, para poder calcular las corrientes, es conocer cuál es la relación que existe entre este voltaje que es de línea, B sub AB, con este voltaje de fase, B sub AM. Entonces nosotros podemos decir que el voltaje de fase, que sería estos que estarían aplicados a las fases de la estrella, siempre van a ser igual al voltaje de línea dividido por la raíz de 3. Cuidado con confundirse porque aquí estamos hablando de relación entre fase y línea. Voltaje de fase y voltaje de línea. ¿Ya? No es raíz de 2 porque la raíz de 2 relaciona valores máximos con valores efectivos. ¿Ya? Cuidado con eso. Y en general aquí vamos a trabajar con valores efectivos. Normalmente se trabaja con valores efectivos, no con valores máximos, particularmente en sistemas trifásicos. Profe, Dígame. ¿hay alguna relación entre el voltaje de fase y el voltaje efectivo? O sea, si le hago un ejercicio al voltaje máximo, ¿cómo sabría para hacerlo a voltaje de fase, a voltaje de línea? Lo divide por raíz de 2. Si dan los valores máximos, se divide por raíz de 2 y tiene valores efectivos, ya sea de línea ¿Ya? o de fase. Ok. Supongamos que aquí me digan que este peso AB, supongamos un ejercicio en estrella, okay, que este voltaje peso AB, por decir algo, son 700 volt máximo. ¿Ya? Y yo quiero calcular este voltaje efectivo. Entonces yo lo que puedo hacer es, tomo el voltaje, los 700 volt, que sería el voltaje línea, lo divido por raíz de 3 y tengo el voltaje de fase máximo. ¿Ya? Y como lo necesito en valor efectivo, ese voltaje máximo lo divido ahora por raíz de 2 y voy a tener el voltaje de fase efectivo. No sé si quedó clara la respuesta. Ya. ¿Sí? Entonces, siempre relación entre máximo y efectivo se divide por raíz de 2. O sea, si quiero calcular el valor efectivo, yo tomo el valor máximo y lo divido por raíz de 2. Y en el caso de la relación voltaje de línea y voltaje de fase, ambos pueden ser máximos o ambos pueden ser efectivos. Entonces, pero la relación entre estos dos es la raíz de 3. Ok, y lo otro entonces es calcular las corrientes de fase, I sub AN, que van a ser en este caso igual a las corrientes de línea.
O sea, este I sub A va a ser igual a I sub AN, que estaría entre el punto A y el neutro. Entonces va a ser el voltaje P sub AN, voltaje efectivo, dividido por la impedancia de la fase, en este caso la fase A. Para el caso de la corriente I sub B o I sub Bn, lo mismo, voltaje Bn, que es el voltaje aplicado en este caso a esta fase de la estrella, lo divido por ZB, que es la impedancia de esa fase de la estrella, y lo otro lo mismo, ¿ya? B sub Cn dividido por ZC. Ahora, va a depender, estos valores B sub AN, B sub Bn y B sub Cn, los ángulos de estos valores, particularmente del BAN, bueno, de los tres en rigor, va a depender de la secuencia de las fases. Si la secuencia es positiva, como ya vimos, entonces B sub AN va a tener un ángulo de 90, B sub BN ángulo de menos 30, B sub CN ángulo de menos 150. Si la secuencia es negativa, B sub AN tiene ángulo de menos 90, B sub BN ángulo de 30 y B sub CN ángulo de 150. Entonces hay que tener mucho cuidado también aquí en este caso de cuál es la secuencia con la cual llegan los voltajes. Y por último, conocidas las tres corrientes, I sub A, I sub B e I sub C, que fíjense que aquí van a llegar al nudo, entonces según la ley de corrientes de Kirchhoff, tiene que esta corriente por el neutro, en este caso este cable que yo he puesto aquí, que es el neutro, va a haber una corriente por aquí también, entonces la suma de todas esas corrientes tiene que ser igual a cero. Y eso es lo que vamos a tener, eso es lo que se debe cumplir en una estrella. Ahora, estas ecuaciones que están aquí son válidas tanto si la estrella está en equilibrio como si la estrella está en desequilibrio. Entonces, volvemos a decir, si las tres impedancias son exactamente iguales, entonces tenemos el equilibrio. Van a estar la estrella va a estar equilibrada y el resultado va a ser que las corrientes van a estar equilibradas, es decir, van a tener la misma magnitud y van a estar separadas 120 grados entre ellas. Y vamos a encontrar que la suma de las corrientes es igual a cero, o la corriente por el neutro es igual a cero. Eso es lo que vamos a encontrar en el caso de una estrella equilibrada. Por el contrario, en una estrella desequilibrada, las impedancias, como van a ser distintos, van a generar que las corrientes sean distintas, con ángulos distintos, que no van a cumplir los 120 grados entre ellos, y obviamente aquí la corriente por el neutro va a ser distinta de cero. Y va a ser igual a la suma de las tres corrientes de línea. Y esto es lo que sucede entonces en una estrella. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, disculpe. Sí, dime. Una compañera le envió un correo preguntando si es que podríamos hacer que la tercera nota sea un promedio de las primeras dos, porque estamos Sí. súper cargados de cosas. Sí, Entonces, quizás sería una buena opción para algunos, pero los que quieran dar la prueba pueden darla. No sé si le parece. Mira, lo estoy pensando todavía. La verdad es que lo estoy pensando, no me gusta mucho la idea. Si bien es cierto, vamos a ver en los ejercicios estos que son bastante sencillos. Los ejercicios es solamente aplicación de ley de Ohm y ley de corriente de Kirchhoff, no es más que eso. Le estoy dando una vuelta todavía. Por ejemplo, en otro ramo, por ejemplo, en mecánica de sólidos también se aplicó esa idea. Ya, ¿Ya? sí, yo lo apliqué Sí. hace un par de semestres, pero porque estábamos sumamente retrasados, que fue cuando partimos con el tema de la pandemia. Ahí recomendaron un poco hacer eso. No fue una decisión que haya salido, sino que fue una situación bastante especial y prácticamente no había tiempo para nada. Hubo pérdida de clase. Esa fue la razón, ese fue el argumento en esa oportunidad. Pero déjenme darle una vuelta. Ahora, la gente que tenga nota al menos un rojo, tendría que estar obligado a dar la tercera prueba, aun cuando el promedio se le dé 4. ¿Ya? Porque si no, encuentro como que no es muy justo para los que han sacado buenas notas. Pero como les digo, déjenme darle una vuelta y les puedo contestar más tarde. ¿Ya? Ya, súper. Ahí nos manda un correo con la idea que usted desarrolle. Sí, claro. Ya, muchas gracias, profe. Pero se van a dar cuenta de que los ejercicios en sí, esta parte de los ejercicios es bastante sencilla.
Ok, Gracias. bien. Veamos. Mire, tengo aquí preparados los ejercicios que hice en la clase anterior. Podemos revisar, incluso podemos cambiar valores para que aparezcan números distintos. Pero, miren, dice un sistema trifásico en triángulo de impedancias de ángulo 40. Este valor puede cambiar, ¿no es cierto? De ángulo 40 se alimenta de una fuente, con una fuente trifásica equilibrada. Ya no es necesario decir equilibrada, porque nosotros ya pusimos esa restricción, que la fuente es equilibrada o simétrica, de secuencia positiva, nos están dando la secuencia, y el valor, 500 volt efectivo. Entonces nos piden determinar las corrientes de fase, las corrientes de línea y dibujar el diagrama fasorial. Entonces vamos a resolver esto. Entonces lo primero, tenemos que es un triángulo aquí. Por lo tanto ya tenemos el triángulo, las ecuaciones que vamos a usar son estas y estas de acá. Y la secuencia es positiva. Entonces tenemos secuencia positiva, por lo tanto tenemos que ocupar esta parte de los datos que habíamos hablado antes. Y por lo tanto, vamos a calcular primero las corrientes de fase, I sub AB, I sub BC e I sub CA. Para ello, entonces aplicamos esta ecuación. B sub AB dividido por ZAB es la corriente de fase AB. Y como el voltaje es 500 volts, 500 volts y esto en efectivo, ya no necesitamos usarlos más, las corrientes que vamos a obtener van a ser todas RMS o efectivas, así que no hay problema. Y entonces aquí aplicamos la diferencia angular. O sea, D sub L ángulo 120, 500 ángulo 120 dividido por 10 ángulo 40. El 500 dividido por 10, 50, 120 menos 40, 80 grados. Y vamos a tener, esa es la corriente I sub AB, de la fase AB, de esta fase de aquí. Después calculamos I sub BC. Entonces I sub BC es B sub L ángulo 0, o sea, 500 ángulo 0, dividido por la misma impedancia, 10 ángulo 40. Y nuevamente tenemos 50, y 0 menos 40 es menos 40 amperes, menos 40 grados amperes, perdón. Y por último, I sub CA, B sub CA, que es el voltaje de línea, o sea, los 500, ángulo 240, dividido por 10 ángulo 40, que es el ángulo de la impedancia. Entonces resulta ser de que es 50 ángulo 200 grados. 240 menos 40, 200 grados. Ya, amperes. Aquí tenemos entonces las tres corrientes. Primer detalle. Las tres corrientes tienen la misma magnitud. Eso podría no significar igual que estén equilibradas. Es un dato. Para que sean perfectamente equilibradas tenemos que confirmar de que entre 80 y menos 40 hay 120 grados, entre menos 40 y esta corriente está en 200 hay 120 grados, y entre 80 y 120 y 200 también hay 120 grados. ¿Ya? Y eso es así. Entonces, entre 80 y menos 40 hay 120 grados, porque esta sería la corriente I sub AB, y aquí estaría la corriente I sub BC. Entonces, desde nuestro 0 hasta I sub AB hay 80, y desde nuestro 0 hasta I sub BC hay 40, por lo tanto hay 80 más 40 y 120 grados. Después, este I sub CA, que está aquí, tiene 200 grados, aquí estamos aproximadamente en 200 grados, 180, 190, 200 grados, estamos aquí. Entonces, esta corriente que tenía 80, respecto de esta que tiene 200 grados, entonces tenemos 120 aquí. Y esto que son 200 y esto que son menos 40, en otras palabras, estos menos 40 los podemos llevar a 360 menos 40, van a ser 320, entonces 200, y esta que tiene 320 y 200 tenemos 120. Por lo tanto, efectivamente, estas tres corrientes son simétricas. Se está cumpliendo la condición de que como el triángulo es simétrico, las corrientes de fase son simétricas. Después, calculamos las corrientes de fase, perdón, las corrientes de línea, I sub A, I sub B, I sub C. Y ya dijimos, I sub A va a ser I sub AB menos I sub CA. Entonces tenemos 50 ángulo de 80 más menos I sub AB menos I sub CA, 50 ángulo 200. Y esto resulta 0,86,6 ángulo 50. Ustedes pueden ir comprobando ese cálculo. I sub B
resulta ser 86,6 ángulo de menos 70, e I sub C resulta ser de 86,6 ángulo de menos 170 grados. Entonces, si miramos estos ángulos, primero las magnitudes son iguales y la separación angular entre ellos también es de 120 grados. Por lo tanto, se cumple la condición de que en un triángulo equilibrado las corrientes son equilibradas tanto de fase como de línea. Lo último que me resta comentarles es escribir el diagrama fasorial. El diagrama fasorial lo tengo aquí. Voy a ver si puedo. No. No, es que lo había dibujado aparte. Primero, aquí es ideal dibujar digamos, los voltajes que son nuestra referencia. Los voltajes que son nuestra referencia aquí es el voltaje V sub B, C, V sub AB y V sub C. Teniendo dibujados esos voltajes, lo que voy a hacer es que voy a borrar aquí. Entonces lo primero es que dibujamos los voltajes. Ya, ahí. Y ahí. Esa es la primera parte que debemos dibujar y luego dibujamos las corrientes. I sub AB, fíjense que I sub A, a ver si puedo colocar aquí, I sub AB es 50 ángulos de 80, que debemos tener 80 grados. Fíjense, si este es 120 y este es 80, la diferencia angular aquí es de 40 grados. Y que es el ángulo de la impedancia. ¿Ya? Vamos a ver aquí. De ángulo 40. Los 40 grados el ángulo de impedancia. Otro detalle, estos 40 grados son positivos. Por lo tanto, me está indicando aquí de que esta es una impedancia que es principalmente inductiva. Y nosotros ya sabemos que cuando yo tengo un circuito que sea inductivo, el voltaje va a estar adelantado respecto de la corriente. ¿Y en qué ángulo va a estar adelantado? En el ángulo de la impedancia. Entonces aquí sucede eso. Recuerden que esto gira en ese sentido. Entonces este voltaje y este voltaje, este voltaje va adelantado respecto a esta corriente. ¿Cuál es el grado de adelanto? Los 40 grados. Sucede lo mismo para las otras voltajes. Aquí también debemos tener 40 grados, aunque no lo parezca. Y aquí también debemos tener 40 grados. Y fíjense que todas las corrientes atrasan a sus respectivos voltajes que las originan. ¿Ya? I sub BC atrasa a V sub BC, I sub C, I sub CA, también atrasa a BCA, que es la que lo origina. Lo otro que podemos hacer es que ya como hemos calculado las corrientes de fase, entonces podemos gráficamente calcular las corrientes de línea. Fíjense que la corriente de línea I sub A e I sub AB menos I sub CA, entonces nos vamos aquí, es I sub AB menos I sub CA, pero aquí yo tengo I sub CA, entonces para tener menos I sub CA, tomo este valor, eso, debería haber aparecido eso. Este es menos I sub CA. Ustedes saben que si yo tomo un fasor o un vector y lo multiplico por menos 1, es como si tomase ese mismo fasor y lo diera vuelta, digamos. Este en rigor, la flecha debe estar en este punto. ¿Ya? Y está a 180 grados respecto del fasor original. ¿Okay? Entonces después hacemos la suma entre I sub AB y este que representaría menos I sub CA. Y al hacer esa suma, tengo ahí. O sea, tomé este fasor y lo copié ahí arriba, tomé este fasor y lo copié aquí al lado para hacer el paralelogramo. Entonces, desde el origen hasta el encuentro entre los dos, tengo la corriente, que en este caso sería la corriente de línea. Y lo mismo va a suceder para I sub B y lo mismo para I sub C. Entonces,
esta corriente de línea la puedo obtener en forma gráfica a través de este diagrama fasorial o a través del cálculo. Uno me complementa al otro y por lo tanto me asegura de que los resultados están correctos. Fíjense un detalle, esta corriente I sub A es mayor que la corriente I sub AB o I sub BC y sub CA, y el ángulo es menor que esa corriente. ¿No? Entonces, si nos vamos al cálculo, aquí tengo los resultados. I sub A 86,6, ya dijimos mayor que cualquiera de los 50, ángulo 50 grados, ¿ya? Que es esta copia de aquí. Esto es una copia del dibujo que tenía antes. Si este gráfico, que es el diagrama fasorial, lo hiciéramos utilizando una de estas reglas transportadoras y nos aseguramos de los ángulos, entonces yo podría perfectamente calcular o medir, entre comillas, el valor de la corriente I sub A, I sub B y sub C, si estos los dibujase a escala, y los ángulos también, los midiese bien. Entonces yo podría saber cuánto vale esta corriente y qué ángulo tiene cada una de las corrientes de línea, qué ángulos tienen respecto de un eje cero, haciendo la gráfica. ¿No? Y aquí tengo lo mismo, pero haciendo el cálculo. Entonces, esa es la forma de calcular un sistema en triángulo cuya carga es simétrica, ¿ya? O equilibrada. La carga está equilibrada. Entonces, ya vimos que cuando la carga del triángulo es equilibrada, las corrientes de línea y las corrientes de fase también van a estar equilibradas. Es decir, yo pudiese medir el ángulo entre esta corriente sub A, que está en celeste, y esta corriente sub B, que también está en celeste, aquí debiesen haber 120 grados, ¿cierto? Pudiese perfectamente bien dibujado. Lo mismo que entre I sub B y sub C, también hay 120, y entre I sub C y sub A, también aquí debiesen haber 120 grados. Y eso es lo que sucede entonces en un triángulo equilibrado. Consultas, dudas. Voy a dejar el chat aquí al lado, si es que alguien quiere. Nada por ahora, profe. Ya. Entonces yo les voy a pedir que ustedes, para que practiquen un poquito, pongan aquí un sistema trifásico con triángulo de impedancias, coloquemos los números al revés. 40 ángulos de 10 grados. Con la misma, con el mismo valor de voltaje efectivo. Pero sí utilicen secuencia negativa, no secuencia positiva. Y me comentan cuáles son sus resultados. A ver, en teoría los vectores y las secuencias para negativas de dirección contraria. Bueno, eso es lo que van a encontrar ahora. ¿Ya? ¿Qué va a pasar si los utilizan de secuencia negativa? Entonces tomen como dato 40 ángulo de 10, el mismo voltaje, pero secuencia negativa. Y me van comentando, por favor.
Profe, este mismo fue el que hicimos en la clase, pues, ¿no? No, hay que cambiar los números, no sé. La verdad es que yo inventé estos números ahora en la tarde. No me fijé si eran los mismos. Ah, ya. Es la misma idea, pero los números cambian, ¿no? Ya. Lo que es la corriente normal, profe, corresponde específicamente a en estrella, ¿no? ¿A qué te refieres con corriente normal? No sé si era la normal, la que tiene sub n. Ah, neutro. Ah, neutro, ajá, Neutro no. casi. No, neutro. Aquí no Ya, existe el neutro. En el triángulo no existe el neutro. ya. Ya, profe. Todas las corrientes dan igual. ¿Ya? El mismo Todas las valor. corrientes dan igual, pero el ángulo no. ¿Ya? ¿Qué ángulo les dan? A mí el de AB 80, BC menos 40 y CA 200. ¿Qué ángulo No, usaste? a mí en AB me da 230, en BC me Eso da sí. -10 Sí, y en AC me da 110. ya. Sea por si acaso, no es AC. Sea. Sí, sea. Sí, es que parece que el otro chico ocupó 40 grados. Sí, yo creo que usó la secuencia positiva y era secuencia negativa. Ah, había que Ahí usar la negativa. pasó. Ah, vale, vale. Claro, Sí, la sí. negativa. La negativa. Ya, ya. Y el ángulo es de 10. 40 ángulo 10. Dan vuelta los valores. Ah, ok. Ya, muy bien lo que me dijeron 230 menos 10 y 110. Perfecto. Y las corrientes de línea. Y la de A me da 216,5064 con un ángulo de -100.
Y 216. No Pero puede ser ahí tanta capaz la me equivoqué, corriente. no sé. No puede ser tan alta la corriente. Ya. No, pero mira, hace el siguiente razonamiento. Suma los valores de fasoriales. Efectivamente es mayor, pero no puede ser tanto mayor. Vale. Disculpe, ¿qué estamos buscando ahora? Están calculando las corrientes de línea. Y sub A, y sub B y sub C. Ah, ok. ¿Algún resultado, alguien? La corriente de la línea A, ¿Ya? esa es 21.65 con Correcto. un ángulo de menos 100. Muy bien. Perfecto. Vamos a buscar aquí una calculadora. Lo primero que le vamos a decir es que trabaje con números complejos. Ahí. Voy a calcular I sub C, que era 12,5, me dijeron, ángulo de 110 menos los 12,5, ángulo de
menos 10. Pasamos a polar. 21.65 y el ángulo es de 140 grados. Ese sería el I sub C. Quería calcular I sub B. 12,5 ángulo de menos 10, porque ese es el I sub B C. A mí me salió con la misma magnitud el I ¿Ya? sub B, pero con ángulo de 20. Perfecto. Fíjense que, muy bien, fíjense que los ángulos que ustedes han obtenido son menos 100, 20 y 140. ¿No es cierto? Los puros ángulos, pensando en los puros ángulos. Fíjense que la relación entre 20 y 140 son 120 grados. Entonces la distancia que hay entre el fasor I sub B y el fasor I sub C. Entre el fasor I sub B e I sub A, que tiene un ángulo de menos 100, obviamente el ángulo de menos 100 está medido en sentido contrario, ¿no es cierto? Pero entre menos 100 y 20 hay 120 grados. Y entre menos 100 y 140, menos 100 es 360, menos 100 son 260, y entre 140 y 260 hay 120 grados. Por lo tanto, se cumple la característica de que en un triángulo equilibrado, las corrientes están equilibradas. Ya vimos que los resultados que obtuvieron que las corrientes estaban equilibradas. Las magnitudes eran iguales, los ángulos entre ellos, entre las corrientes eran de 120 grados, y lo mismo entonces las corrientes de línea. Y por lo tanto pueden dibujar el diagrama fasorial ahí. ¿Okay? Vea, profe, me acabo de dar cuenta que está dividiendo entre 4 en vez de 40. Ahí es el Ah, factor que me faltaba de 10. por eso el 10. Por eso Claro, que me da 216. claro, era 10 Ahí veces está, más ya. grande. Sí, estamos. Claro. Claro, Y todo por un 0. claro. Claro, perfecto. Sí, bueno, una forma que tienen de darse cuenta si esos cálculos están bien hechos es hacer el diagrama fasorial. Como yo les digo, traten de hacer el diagrama fasorial medianamente a escala. Obviamente la escala entre el voltaje y las corrientes nunca va a ser muy fácil, no es problema. Pero sí que las corrientes estén aproximadamente a escala. Es decir, que esta corriente, por ejemplo, que yo tengo aquí dibujada en rojo, que para estos efectos representa 50, y esta corriente que tengo dibujada en azul, que representa 86,6, me puedan decir aproximadamente eso, ¿no? De que efectivamente la corriente en azul, que es la corriente de línea, es mayor que la corriente de fase, pero no es tremendamente mayor, ¿no? Fíjense, si ustedes multiplican su resultado, que es 12,5, por raíz de 3, ¿qué valor les da? En el cálculo que estaban haciendo recién. Perdón, ¿cuánto teníamos que hacer? Y se Dando multiplican, 21,65. exacto, los 12,5, que es la corriente de fase, la multiplican por la raíz de 3, obtienen la magnitud de la corriente de línea. A los 21,5. Lo mismo que aparece aquí en esta imagen que yo les estoy mostrando. Se multiplican los 50, que es el valor, que es la magnitud de la corriente de línea, perdón, de la corriente de fase, deben obtener la magnitud de la corriente de línea. Bueno, eso se puede comprobar de esa manera también, pero solo en un triángulo equilibrado. En el triángulo desequilibrado esa relación no es posible. Vale, profe. Bien.
Ahí ya hicimos, yo aquí en esta secuencia de ejercicios que inventé recién, tenía después de repetir el ejercicio anterior usando secuencia negativa, pero ustedes ya hicieron un ejercicio completo con secuencia negativa distinto, así que no es problema. Y aquí lo interesante es ahora hacer un ejercicio cuando el triángulo está desequilibrado. Entonces, desequilibrio implica que al menos una de las tres impedancias tiene un valor distinto, ya sea en el ángulo solamente o bien en la magnitud. Basta con que uno de los valores sea distinto de los otros y ya tenemos desequilibrio en el triángulo. Aquí en este ejemplo yo puse todos los valores distintos, por tanto aquí tenemos el desequilibrio por completo. ¿No? Y el resultado está aquí abajo, ¿eh? Así que si quieren lo pueden hacer. Y el resultado es este que está aquí, está comprobado este resultado. Entonces, en este caso, la corriente, tienen que calcular la corriente de fase de línea y dibujar el diagrama fasorial de un sistema trifásico en triángulo, cuyas impedancias son 10 ángulos 20, 25 ángulos menos 30 y 12 ángulos 70. Conectado entonces en la línea de 600 volt RMS, recuerden que RMS es efectivo en secuencia negativa. Lo que no está hecho ahí fue dibujar el diagrama fasorial nomás. Uy, lo que me hice fue... no está mal. Dice, en el caso en que esté en RMS, hay que calcularlo con el RMS. No, solamente RMS significa efectivo, se calcula todo en efectivo. El cálculo más común en un sistema en corriente alterna es utilizar los valores de RMS o efectivo. No hay que usar los máximos. Aquí, entonces, ok, muy bien. Muy bien, Antonio, no hay problema. ¿Cómo andan sus cálculos parecidos a los resultados que aparecen en la lámina? En la imagen.
Ya, las corrientes le dieron las tres. Ya, ¿cuáles corrientes? Las corrientes de fase. Aquí tienen dos subíndices. Matías. Ya, perfecto. Y ahora pueden calcular entonces las corrientes de línea. Perfecto. Dibujen el diagrama fasorial. Sí, también me dieron los resultados ahí. Ya, muy bien. Igual el voltaje va en adelante, ¿no? Pero no en todos casos. En los de fase. Claro, fíjate que el voltaje de la fase AB va en adelanto respecto de la corriente AB,
pero el voltaje de la fase BC va en atraso porque la impedancia es capacitiva. Y el voltaje CA también va en adelanto respecto a la corriente. O sea, miren, aquí vamos a... Teníamos es que este está hecho para otro. Teníamos que es secuencia negativa. Entonces, si es secuencia negativa, este va ahí arriba y este va aquí abajo. Lo voy a ir dibujando aquí. Ya, B sub BC, esto es. Esta teníamos secuencia negativa. Después nos dice que... Voy a tratar de achicar esto un poquito más. Eso va a tener los datos ahí. Me dice que son todos distintos, entonces resulta que es 60 ángulos de 20 ISO AB, ángulo de 20. ISO AB es ángulo de 20, 180, 40 por ahí. Sería ISO A. Después tenemos 24 ángulos de 30. El I sub B. I sub BC 24 ángulos de 30. Este es I sub BC. 24 ángulos de 30, por ahí aproximadamente. Ahí. El otro era esto. Vamos a cambiar acá. Este suave era SD. 60 ángulos de 30. 60 ángulos de 20, este. Después tendríamos que I sub BC de 24 ángulos de 30 puede ser aproximadamente eso de ahí. E I sub CA es 50 ángulos de 50. Este, entonces 50 ángulos de 50. Entonces, por ahí aproximadamente. Este sería I sub CA. Claro, 70 grados. Entonces, lo que yo quería mostrar es lo siguiente. Voy a sacar estas corrientes para acá. Ahí. A propósito de la observación que ustedes hicieron de quién va en adelante, quién va en atrás. Mira, las impedancias en este caso, voy a poner por acá. Ahí. Eso es lo que me interesa. La impedancia AB era 10 ángulos 20. Ángulo positivo. Este es I sub AB, este es ZAB. Este es el B sub AB. Y luego esta corriente está retrasada 20 grados respecto de su voltaje que lo origina. El voltaje que origina I sub AB es B sub AB. Y el retraso es por 20 grados. Recuerden que es signo positivo aquí, entonces es retrasado. En el caso de la ZCA, el ángulo es de 70 grados y es positivo. Entonces, este es el B sub CA que origina esta corriente sub CA. Entonces, este ángulo de aquí, aquí parece 90, debe ser 70 grados, una cosa así. Aquí debe ser 70 grados. Nuevamente está primero el voltaje y luego la corriente. ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos
tenemos un circuito que es inductivo. Pero en el caso de ZBC, la carga es capacitiva porque tiene menos 30. Entonces en un condensador, el voltaje atrasa a la corriente. Entonces primero pasa la corriente y luego el voltaje. Porque recuerden que el sentido de giro es siempre ese que está mostrado aquí en la figura. Entonces en este caso, la corriente está en adelanto respecto del voltaje, o en el voltaje está en atraso. En los otros casos, el voltaje está en adelanto respecto de sus corrientes. El IA le dio menos 78. ¿Por qué menos 78? Menos 78. Entonces, multiplícalo por menos 1 y el ángulo va a sumarle 180 grados. Pero 78. A ver, veamos. ¿Y las corrientes ISO AB estaban bien? Veamos, a ver. Calculadora. Complejo. Ya. Big screen. Ya, ahí está. Y AB, 60 ángulos de 20, 60 ángulos de 220, menos 50 ángulos 50. 50 ángulos de 50. No, profe, a mí me da lo mismo que está en el documento. 109.58. 59, sí, 85. Ya estamos mal entonces respecto a y el ángulo es de menos 135 grados. No, ¿hay alguna cosa que está mal calculada, Matías? IAB menos ICA, sí, está bien. Algún dato que entró mal a la calculadora probablemente. Y después de sacar el menos 78, ¿cuál menos 78? Profe, eso fue antes de pasarlo a polares. Ah, Entonces tiene eso. ya. A ver, lo vamos a hacer de nuevo entonces. Ah, entonces estos datos no son polar. Estos datos deben ser rectangulares, Matías. Veamos. De nuevo, entonces era 60 ángulo de 220. Quiere salir el ángulo. Ahí sí, ¿no? Pero ¿por qué se me fue? Sí, no. Ya, ahí estamos complejos. Entonces dijimos 60 ángulo 220, 60 ángulo de 220, no me calculo. Ángulo shift, dice ángulo 220 menos 50 ángulo 50. 50 ángulo de 50. Igual. Menos 78.10 y menos 76,86. Ah, ya. Está bien. Matías, lo que pasa es que tus datos son rectangulares, no son polares. Fíjate que aquí aparece el I. ¿Ya? Entonces, para lo que hay que hacer ahora con esa información, que estaría correcta, pero no en polar, ¿ya? No es polar eso, hay que hacer shift y pasarlo a polar. Con el más. Shift más, entonces te aparece aquí que la respuesta se pasa a polar. ¿Ya? Y entonces le aplicamos signo igual y ahí me da los 109.58, 585 y aproximado 109.50. Y el ángulo, shift igual de no, menos 135,5 grados aproximadamente.
Eso fue lo que faltó, Matías. O sea, el cálculo estaba bien, la interpretación no era la correcta. Fíjate que la diferencia es que aquí, por ejemplo, aparece este símbolo de angulito aquí. En el caso de la lectura en rectangular, perdón, en polar, aparece el angulito. Y si yo coloco shift igual, me da el número, el módulo en este caso. Ya, si esta expresión estuviese en términos rectangulares, este sería la parte real y la parte imaginaria aparecería aquí con una i al final. ¿Ya? Es decir, si yo paso este a aquí a más de i, este es el rectangular. Entonces, el menos 78.1 que tú me mostrabas era el modo, perdón, en la parte real, shift igual, y esta es la parte imaginaria, y aquí dice, aparece la i. Entonces ahí uno se da cuenta inmediatamente de que lo que tiene aquí escrito, el número es en rectangular. ¿Ya? Y si lo paso a polar, va a aparecer aquí un angulito, ¿ya? Como una especie de puntita de flecha, que sería el ángulo. Es una forma de reconocer los números que te están dando en la calculadora. Bien, vamos bastante bien, ¿eh? Perdón, ¿se entendió el tema aquí del diagrama fasorial? Lo que le estaba comentando en este caso. Sí, yo lo entendí por lo menos. Ya, y lo mismo que en el caso anterior, yo puedo hacer la suma, en este caso la diferencia, por ejemplo, I sub AB menos I sub CA, que es lo que estábamos viendo, me va a resultar entonces en la corriente I sub A. Entonces para eso yo puedo tomar este I sub CA y lo cambio ahí. ¿Se fijan? Y entonces o lo puedo dejar aquí. Ahí. Ahí aproximadamente uno con el otro. Y entonces voy a tenía por acá, lo había dejado. Entonces la corriente va a ser esta, de ahí, del origen hasta el extremo, hasta este extremo. Entonces, esa sería la corriente ISUA. Entonces va a tener una magnitud mucho mayor que los otros, y está claro que aquí lo vimos que era 109 y tanto. Y el ángulo, si lo medimos para acá, estos son 120 y aquí debiesen haber alrededor de 15 grados, entonces estarían los menos 135 y fracción de grados que estarían acá. ¿Se fijan? Entonces el diagrama fasorial también le está indicando cosas. Al igual que los números, que los podemos asociar a la gráfica también debe estar asociada a los números. Es decir, en otras palabras, también podemos dibujar, encontrar las corrientes utilizando el diagrama fasorial, en las corrientes de línea, ¿no? Usando el diagrama fasorial. Bien, eso entonces en cuanto a lo que estábamos haciendo aquí. Ya hemos hablado del triángulo. Hicimos triángulo equilibrado, triángulo desequilibrado. Entonces, el resumen, para que sea majadero, en el triángulo equilibrado las corrientes van a resultar ser equilibradas, tanto las corrientes de fase como las corrientes de línea, y en el triángulo desequilibrado es cualquier cosa. Ahí no hay equilibrio, claramente. ¿Alguna duda respecto del triángulo? Para que veamos el tema de las estrellas. Nada, profe. Todo Ya. bien. Perfecto. Entonces, fíjense aquí yo tengo ejercicios de estrella. Calcular las corrientes de línea del neutro de un sistema en estrella. En la estrella aparece un cable adicional, un conductor adicional, que es el neutro, este que está aquí, ¿no? Que le denominamos N. Entonces, aquí podemos calcular las corrientes de línea y del neutro del sistema en estrella. El neutro no existe en el triángulo,
solo existe la estrella. Entonces en estrella con impedancias 10 ángulo de 20, y aquí tenemos ¿cómo se llama? La estrella está completamente desequilibrada. 10 ángulo de 20, 25 ángulo de menos 30 y 12 ángulos de 70 grados. ¿Ya? De hecho, creo que usé los mismos valores anteriores. Y conectado a una fuente trifásica secuencia positiva 750 volt efectivo. Ahora, cuando me dicen esto, me están hablando de el voltaje de línea. ¿Ya? Es posible que también lo indiquen que es un voltaje de línea. ¿Ya? Eso es 750 efectivo, o sea, de aquí. B sub AB, B sub BC, B sub C. Este voltaje de línea. Por lo tanto, tengo que llevarlo a voltaje de fase, porque el que necesito ocupar ahora es este de aquí, entre A y N, entre B y N y entre C y N, que es distinto al BAB, B sub BC y B sub C. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La raíz de 3. Entonces calculo primero el voltaje de fase, 750 lo divido por raíz de 3, da aproximadamente 433 volts. Y después simplemente utilizo las ecuaciones, que en otras palabras es la ley de Ohm, para poder determinar las corrientes de fase. Que en este caso, las corrientes de fase van a ser igual a las corrientes de línea. Y me dice secuencia positiva, así que utilizo los ángulos de secuencia positiva. ¿Cuáles son los ángulos de secuencia positiva? Los que están más acá arriba. Estos son los ángulos de secuencia positiva. 90 menos 30 y 150 grados. Esos son los ángulos en este caso. Porque esto porque estamos trabajando con voltajes de fase, ¿ya? No voltajes de línea. Entonces, como estamos trabajando con voltajes de fase, 90, menos 30 y menos 150, y con sus respectivas impedancias, 10 ángulos de 20 en el primer caso, 25 ángulos menos 30 y 12 ángulos 70. Entonces, claramente, los resultados en magnitud son todos distintos y las diferencias angulares entre ellos no van a ser de 120 grados. De hecho, aquí está dibujado el diagrama fasorial. En este caso, estos son los fasores, B sub AN, B sub BN y B sub CN. ¿Ya? No es en el ángulo cero, porque estamos hablando ahora de estos fasores. Se voy a volver acá arriba. Estamos hablando de estos de aquí adentro, adentro de este triángulo. Esos son los fasores que dan origen al diagrama fasorial ahora. Por eso eso. Entonces tengo I sub AN, que sería este, I sub A, I sub B, que sería, o I sub BN, que sería ese, 17 ángulo 0, y I sub C sería este. Entonces después obtenemos la corriente en el neutro sumando las otras corrientes. Recuerden que lo que estamos haciendo aquí es ley de corrientes de Kirchhoff, sumamos las corrientes y resulta ser 64 ángulo 86. O sea, aquí yo sumo, voy a tener un vector, el otro fasor y el tercer fasor, y ese es el resultado. ¿Ya? Entonces, en forma similar que al triángulo, cuando la estrella es desequilibrada, las corrientes son desequilibradas y la corriente por el neutro es distinta de cero. Cuando la estrella es equilibrada, las corrientes de la estrella van a ser equilibradas, o sea, misma magnitud, separadas 120 grados entre sí, y la corriente por el neutro va a ser igual a cero. Ustedes pueden verificar esos valores.
Sí, todos cuadran. Ya, perfecto. Miren, el último ejercicio lo vamos a tomar de este. Vamos a aprovechar este que está aquí. Vamos a hacer la estrella equilibrada. Entonces, para usar la estrella equilibrada, tomen los mismos valores 750, pero usemos 10 ángulos de 20, por ejemplo. Si usamos 10 ángulos de 20, todas las impedancias serían 10 ángulos de 20. Entonces el resultado va a ser 43,3, 43,3, 43,3. ¿Y qué va a cambiar? El ángulo. Y si usamos, aquí era secuencia positiva, si usamos la secuencia negativa, cambiémoslo bastante. Y verifiquemos todo lo que acabamos de decir. A ver, voy a partir de aquí mejor. Ahí. Y lo voy a copiar aquí al final. Como un ejercicio totalmente adicional. Entonces, está fallando el mouse. Ya, aquí. Entonces la idea es que estrella equilibrada con Z 10 ángulo de 20 grados. Vamos, voltaje del sigue siendo los 750 volts, secuencia negativa. Ese va a ser el caso ahora. Ejercicio 7, vamos a leer. Ese cálculo ya estaría bien hecho. Pero ahora consecuencia negativa. Pero era consecuencia negativa, claro. Entonces aquí tenemos que cambiar aquí menos 90, ¿no es cierto? Menos 90 y menos 20 son menos, cambiar 110 ahora, parece cambiar a 110. Y sub Bn, entonces, perdón, aquí este voltaje es menos 90 porque es secuencia negativa. Al ser secuencia negativa y sub Bn, esto es 30 positivo. Entonces esos son 30 positivos y mantenemos aquí los 10 ángulos de 20. Por lo tanto vamos a tener los 43,3, ¿cierto? Y el ángulo es 30 menos 20, 10. Y ya vamos bien, porque fíjense, 43,3 es la misma magnitud en los dos casos. Tenemos menos 110 y 10, la diferencia angular entre estos dos es 120. 110 por un lado y 10 por el otro lado, así que estamos bien. O por lo menos hasta ahí va bien. Y en el último caso, más 150 digo por la ZC, entonces esto digo más 150, y nuevamente dividimos por los 10, ángulo de 20. 10 ángulo de 20, entonces el resultado es 43,3, sigue siendo 43,3. Y ahora 150 menos 20, 130. Entre 130 y 10 hay 120 grados. Y entre 130 y menos 110 también tiene que haber 120 grados. Y si sumamos las corrientes, vamos a la calculadora. Entonces vamos a tener 43,3. Pero hay que venderla primero. ¿Dónde está el número complejo? Sí. 43,3, ángulo de 10, perdón, ángulo de 110 primero. Ángulo de menos 110 más los 43,3, ángulo de 10 y más los 43,3, ángulo de 130. Y esto debe resultar ser 0.
J0, o lo que es lo mismo, 0 ángulo de 0. Que era lo que estábamos diciendo. Entonces, en una estrella equilibrada, no importa si la secuencia es positiva o negativa, porque eso tiene que ver con la fuente. Entonces, el resultado de las corrientes son todas simétricas, ya lo vimos aquí, tienen la misma magnitud, están separadas 120 grados entre ellas, y la suma de las corrientes, o la corriente por el neutro, es igual a 0. Y ahí está mostrado entonces con un ejercicio. Listo, profe. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Alguna duda, alguna consulta, jóvenes? El tema de clases no, profe. Ya. Ok. ¿Algo más que quieran aclarar al respecto? Profe, yo le he mandado un correo preguntándole a ver si podíamos hacer una revisión de la segunda prueba. A Ah, ver si me sí. equivoqué en algo o algo. Sí. Lo que pasa es Entonces, que... eso me gustaría. Ya, no, sí, mira, tengo una deuda ahí con ustedes, con los dos cursos, porque yo algo hice en una de las pruebas que me enredé, entonces tengo ahí que revisar un poquito primero la pauta, porque tenía las pautas, pero algo le hice, entonces las voy a revisar bien y se las voy a enviar. ¿Ya? Las pautas en forma correcta, porque si Vale, no, profe. si es una pauta que es equivocada, obviamente va a estar todo. Pero sí tengo que enviársela. Alguien también me pidió la primera prueba, sí, no hay problema. Puedo enviarlas todas. Eso Vale, profe. lo voy a ver si lo puedo hacer entre hoy día y mañana, probablemente mañana lo envío. Bien, jóvenes, si no hay alguna duda, lo podemos dejar hasta aquí. Si tienen más dudas, podemos aclarar más cosas, como ustedes gusten. Yo por mi parte no tengo dudas, pero el Ya. compañero Matías escribió al chat. Las notas pueden cambiar. Podrían cambiar si es que hay alguna, si es que me he equivocado en alguna de en las revisiones, pero lo que pasa es que como al hacerla en la forma que yo les hago las pruebas, los resultados van inmediatamente a una tabla Excel. Entonces yo en la tabla Excel lo que hago es comparo la respuesta correcta con la respuesta que ustedes enviaron. Entonces es muy difícil que alguien me haya equivocado en una de las de las correcciones. Porque eso se hace en el Excel y lo hago en forma automática. Entonces no, a menos que en alguna de las respuestas esté mala, y eso significa que todo el mundo tiene mala la corrección. Pero les voy a enviar la pauta para que ustedes la vean. Vale, profe. De acuerdo, entonces. Bien, que estén muy Vale, bien, profe. jóvenes. Entonces estamos pendientes de cualquier cosa. Muchas Sí, claro, gracias. sí, gracias a ustedes. Que estén muy bien, cuídense. Ya esté bien, profe. Chau, chau. Y voy a subir esta clase, las dos que hice hoy día. Ok. Ahí estamos, profe. Ya, Gracias. listo, nos vemos, que estén muy bien. Chau. Chao.